Bien, vamos a ver otro ejemplo de estructura selectiva simple. Vamos a ver el ejemplo 2. En este caso, vamos a trabajar con este ejemplo donde tenemos que deducir la fórmula. Dice, donde tenemos que hacer cálculos. Dado como dato el nombre y el sueldo de un trabajador, aplícale un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Escriba en este caso el nombre del trabajador, así como el nuevo sueldo del trabajador. Bien, como les comentaba, lo importante de este tipo de ejercicios es identificar dónde está o cuál va a ser nuestra condición. Sí, y en este caso, bueno, aquí ya la tenemos identificada, sí, pero hay que leer bien el ejercicio e identificar la condición. Dice, dado como dato el nombre y el sueldo de un trabajador, aplica un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Esta es nuestra condición, que se le va a aplicar el aumento del 15% al salario del trabajador si su sueldo es inferior a 1000. Sí, y si es inferior a 1000, entonces se le aplica el descuento y se imprime el nombre del trabajador. Ok, análisis. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Dice que si el trabajador tiene un sueldo menor a 1000, se le debe de aumentar el 15%. Se debe desplegar el nombre, así como el nuevo sueldo. Vamos a identificar nuestras variables de entrada. Bueno, nos están pidiendo que se despliegue el nombre del trabajador, entonces, como no lo sabemos, pues tenemos que pedir el nombre del trabajador. Después, otro dato que debemos de pedir también es el sueldo del trabajador, ya que es un dato desconocido. Si el sueldo del trabajador, entonces tenemos que solicitarlo también. ¿Qué es lo que vamos a procesar? El nuevo sueldo del trabajador. En este caso va a ser el nuevo sueldo de tipo real y el sueldo de tipo real. ¿Qué vamos a desplegar como salida? Bueno, vamos a desplegar el nombre del trabajador y su nuevo sueldo siempre y cuando este sueldo sea inferior. Cuando decimos inferior, quiere decir menor a 1000. Si entonces dice aquí, si tiene un sueldo menor o inferior, estamos utilizando el símbolo de menor. Si esto es verdadero, entonces se aumenta el 15% al sueldo, por lo tanto, nuevo sueldo sería sueldo más el sueldo por el 15%. Bueno, nuestro diagrama de flujo quedaría de la siguiente forma. Definimos nuestras variables, escribe el nombre del trabajador, leemos el nombre del trabajador, debemos de preguntar cuál es su sueldo. Recuerden que nuestras variables de entrada son las únicas que vamos a solicitarle al usuario. El nuevo sueldo del trabajador se va a calcular con el sueldo que nosotros ingresemos. Dependiendo de si el sueldo es menor a 1000, entonces se va a calcular el nuevo sueldo y se despliega la información que están solicitando. Pero si esta condición de que el sueldo no sea menor a 1000, entonces esto no va a realizar nada y continuamos con el flujo y terminamos. Recuerden que la pregunta implícita está aquí. Sueldo es menor a 1000 con una condición. Esta pregunta nada más la ponemos aquí para que quede claro de qué es lo que se está preguntando aquí o cómo se está utilizando esta condición. Sí, pero las condiciones deben de ser de este tipo, con operadores relacionales u operadores lógicos. El pseudocódigo, incremento de sueldo, mis variables, nombre que es de tipo cadena, sueldo y nuevo sueldo que es de tipo real. Inicio, escribe el nombre del trabajador, leer nombre, escribe cuál es el sueldo del trabajador, leer el sueldo. Y si el sueldo, que es mi condición, es menor a 1000, entonces realiza esto. Fin sí para cerrar este fin y fin para cerrar el inicio. Bien, vamos a realizar este ejemplo en PCIN. Ok, vamos a nuevo. Y nuevamente vamos a utilizar, creo yo, es un poquito más gráfico, el diagrama de flujo. Déjenme acomodar, siempre me tardo en acomodar las ventanas. Vamos a quitarla. Ahí está. Ok, bueno, vamos a dibujar el diagrama de flujo. Ok, vamos a hacer un poquito más grande nuestra pantalla. Y ahí está. Entonces, segundo código, el proceso se va a llamar incremento sueldo. Después vamos a definir nuestras variables y es sueldo, en el sueldo como real. Y tenemos también una cadena, entonces nom como definir, ya le batalla falta definir, nom como cadena. Y acá nos falta definir. Ok, ya está, entonces ahora sí, ya tenemos nuestras variables que es sueldo, nuevo sueldo de tipo real y el nombre de tipo cadena. Ahora vamos con el símbolo de
pantalla. Recuerden que aquí en PCI la pantalla pues es este símbolo genérico de salida con la flechita hacia arriba, y vamos a colocar, escribe el nombre del trabajador. Escribe el nombre del trabajador. Y después vamos a leer el trabajador con este símbolo, flechita hacia abajo y nombre. Después vamos a pedir el sueldo del trabajador. Este símbolo, flechita hacia arriba para salida en pantalla. ¿Y cuál es el sueldo del trabajador? ¿Cuál es el sueldo del trabajador? Y después vamos a leer el sueldo del trabajador con este símbolo, la flechita hacia abajo. Sueldo. Bien, ya que tenemos esto, vamos ahora hacia nuestra condición. Vamos a nuestro símbolo de decisión. Y la condición dice que si el sueldo que estamos leyendo es menor a 1000, entonces, si esto es verdadero, vamos a calcular su nuevo sueldo con un símbolo de proceso. Ok, entonces, nuevo sueldo, le vamos a asignar el sueldo más el sueldo por 0.15. ¿Sí? Ahí está. Sueldo es igual a sueldo por 0.15, que es el 15% más. Si recuerden que aquí tenemos el sueldo, por ejemplo, 900, luego 900 por 0.15 va a ser el 15% de 900, y eso se lo vamos a sumar al sueldo para que nos dé el sueldo más el 15%. Ok, después vamos a ver otra forma de hacer este cálculo. Bien, después tenemos que desplegar el nombre del trabajador y su nuevo sueldo. Entonces necesitamos un símbolo de salida que vaya en esta parte, y dice el trabajador, coma, y el nombre que leímos acá, ¿no? Tiene un nuevo sueldo de 2 puntos, coma, tiene un nuevo sueldo de, y el sueldo que estamos calculando aquí, el nuevo sueldo, M, sueldo. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro diagrama de flujo. Definimos sueldo, nuevo sueldo como real, definir nombre como cadena, escribe el nombre del trabajador, aquí, ahí está. Leemos el nombre, cuál es el sueldo del trabajador, leemos el sueldo, si el sueldo es menor a 1000, entonces sigue este camino, se calcula el nuevo sueldo, y bueno, el trabajador, por ejemplo Juan, tiene un nuevo sueldo de lo que nos dé de resultado. Vamos a aplicar cambios, y vamos a ejecutarlo acá paso a paso para que veamos cómo se va ejecutando nuestro diagrama de flujo, nuestro código PCI. Vamos a hacerlo paso a paso. Ok, ahí definir, ya definimos, y leer nombre. Entonces, el nombre, Eduardo. ¿Sí? ¿Cuál es tu sueldo? Bueno, tengo un sueldo de 1200. Como 1200 no es menor que 1000, entonces esto no lo va a realizar. Termina el fin sí y termina nuestro proceso. Sí, ya no despliego nada. Ok, vamos a ejecutarlo. Escribo el nombre del trabajador. Y bueno, gano 600 pesos. Entonces, 600 ya cumple esta condición, ¿sí? De que el sueldo sea menor que 1000. Entonces es cuando va a entrar aquí, va a realizar los cálculos y va a decir, el trabajador Eduardo tiene un nuevo sueldo de tanto. Sí, el trabajador Eduardo tiene un sueldo de 690. Sí, los 90 es el 15% de 600, por lo tanto el nuevo sueldo sería 690. Ok, bueno, esta es nuestra solución en PCI. Bien, ahora recuerden que vamos a trabajar también con lenguaje C. Vamos a ir al lenguaje C, un nuevo documento, y vamos a pasar este para acá. Ahí está. Bien, nuevamente recordemos siempre lo primero, nuestras librerías stdio.h para las librerías estándar de entrada y salida. Luego include stdlib para la librería de símbolo del sistema o comandos de sistema. No de comandos de sistema, no símbolo de sistema, perdón. stdlib.h. Colocamos nuestros tipos de datos. Hasta aquí ya
estemos muy familiarizados con ellos, les recomiendo que los pongan para saber qué tipo de dato utiliza C y cuál es el formato de tipo que debemos de utilizar. Ok, recuerden, int siempre va a ser inMain, siempre va a ser nuestra función principal, la entrada a cualquier programa en lenguaje C. Después vamos a definir nuestras variables, que es sueldo, nuevo sueldo, nuevo sueldo, nombre. Sí, sueldo y nuevo sueldo son de tipo real, entonces el tipo real en lenguaje C es float, por lo tanto, float, sueldo, coma, n sueldo, punto y coma al final. Luego definir nombre como cadena. Recuerden, aquí las cadenas se definen de esta forma. Si es una cadena de caracteres, el tipo es char, nom, y le vamos a decir cuántos caracteres queremos que se guarden en esta variable. Punto y coma. Ahora sí, ya tenemos definidas todas nuestras variables que necesitamos. Vamos a preguntar el nombre del trabajador. Printf y un salto de línea. Escribe el nombre del trabajador. Dos puntos, cerramos comillas, punto y coma. Vamos a utilizar otra función para leer cadenas. Sí, el problema que existe con scanf%s es de que si escribimos una cadena con espacios, únicamente nos va a tomar la primera cadena antes del primer espacio. Por ejemplo, si escribimos Juan Pérez López, con scanf%s únicamente va a guardar Juan y todo lo demás lo va a descartar. Hay una forma de utilizar el scanf para que guarde todo, pero creo que es un poco más compleja a la siguiente instrucción que vamos a utilizar para guardar cadenas. Una instrucción que se utiliza también para guardar cadenas se llama gets. Si esta función se encuentra dentro de la librería stdio y tiene la misma función, bueno, más o menos la misma función que scanf%s. Si solo que aquí sí nos va a guardar todo lo que nosotros escribamos siempre y cuando entre dentro de este tamaño que estamos indicando cuando definimos nuestra variable de tipo cadena. Y aquí únicamente ponemos la variable de tipo cadena que vamos a leer. No hay que poner %s ni nada, únicamente gets y el nombre de la variable de tipo cadena. Ok, después vamos a pedir cuál es el sueldo del trabajador. Un salto de línea. Y cuál es el sueldo del trabajador. Punto y coma al final. Ok. Después vamos a leer el sueldo del trabajador con scanf. Ok, el sueldo del trabajador es de tipo flotante, por lo tanto el formato de tipo que corresponde al float es %f. Nuestra cadena de scanf, entonces, indicándole qué tipo de dato vamos a leer, %f, y recuerden nuevamente, todos los tipos de datos, excepto el de cadena, deben de llevar ampersand antes de la variable. Entonces, sueldo, punto y coma al final. Y ahora sí, ya tenemos esto hasta aquí, y vamos con la condición. Dice, si el sueldo, recuerden que la condición debe de ir entre paréntesis, es menor a 1000. Como tenemos más de una instrucción aquí, entonces tenemos que colocar forzosamente nuestras llaves, porque todo lo que esté dentro de esas llaves es lo que se va a realizar si nuestra condición es verdadera. Entonces vamos a calcular nuevo sueldo es igual a sueldo más sueldo por 0.15, punto y coma al final. Y vamos a desplegar, por lo tanto, un printf, un salto de línea, y el trabajador. Sí, como aquí recuerden que debemos de indicar qué es lo que vamos a desplegar, si una cadena, un flotante. Entonces, como el nombre del trabajador es de tipo cadena de caracteres, por lo tanto el formato de tipo que le corresponde es %s. Entonces aquí, para que se pueda desplegar lo que se guarde aquí en la variable nombre, tenemos que poner un %s. Ok, después dice, tiene un nuevo sueldo de 2 puntos, nuevo sueldo, que lo calculamos acá, aquí, nuevo sueldo es de tipo flotante, por lo tanto al flotante les corresponde un %f. Para desplegar lo que esté en esa variable necesitamos poner el %f. Pero recuerde que si queremos dos decimales, únicamente entonces por %.2f. Y vamos a dar un salto de línea para que me aparezca seguido aproximadamente acá para continuar, coma. Ahora sí, el nombre del trabajador que queremos desplegar, que se encuentra en la variable nom. Y el nuevo sueldo que vamos a desplegar, que se encuentra en la variable nSueldo. Cerramos punto y coma. Nuevamente recuerden, este formato de tipo lo necesito para indicarle que despliegue lo que está en esta variable. Este formato de tipo %f lo necesito para indicarle que despliegue y se muestre en pantalla lo que está en esta variable. Por lo tanto, este se relaciona con este formato de tipo y este se relaciona con este formato de tipo.
Si pongo un formato de tipo diferente, por ejemplo, que aquí pusiera primero nuevo sueldo, nombre, sí se va a desplegar en pantalla, pero va a ser algo que nosotros no queremos, no deseamos. Entonces, siempre hay que checar el orden de las variables que se van a desplegar. Bien, entonces termino mi bloque de mi condición si es verdadero y System Pause para ver el resultado. Un return 0 para indicar que todo terminó correctamente y cierro mi llave de main. Y vamos a ejecutar este programa. Vamos a compilar como nos ha guardado, entonces vamos a guardarlo. Ejemplo, programa selectivo simple 3, no es el 2. Aquí le damos a guardar y se va a ejecutar nuestro programa. Escribe el nombre del trabajador, Eduardo, cuál es su sueldo del trabajador. Vamos a poner 450, por lo tanto no va a realizar. Perdón, si es menor a 1000, por lo tanto entra y hace el cálculo. Y el Eduardo tiene un nuevo sueldo de 507.50, que es el 15% de esto. Ok, y vamos a ejecutarlo nuevamente. Si damos un sueldo de 1300, por ejemplo. Perdón. Otra vez, vamos a ejecutarlo. Primero es el nombre. Entonces su nombre, Eduardo. Y 1300. Ok, ya. Pues no entra la condición porque 1300 no cumple esta condición. 1300 no es menor que 1000, por lo tanto esto pues nunca no entra. No lo realizo, no lo ejecuto únicamente si esto es verdadero es cuando entra aquí. Bien, bueno, este es el segundo ejemplo. Seguiremos haciendo más ejemplos. Los veo para la próxima.